Muy buenos días, estimados alumnos. Soy el doctor Marco Antonio Zamora Montañano y les doy la bienvenida al curso de control de calidad del programa de licenciatura ejecutiva en Ingeniería Industrial, modalidad blended, 7 semanas, es decir, 3 semanas presenciales de trabajo con docente y el resto trabajo independiente. ¿Sí? La educación blended o los modelos en línea implican un enfoque sistémico. ¿Qué significa esto, estimados alumnos? Que tú tienes que sistematizar por semana las horas de dedicación de manera independiente al programa. Yo les he sugerido en otros cursos que se programen a trabajar todos los días martes. ¿Por qué? Los lunes estamos en inicio de semana, muchos pendientes. Ustedes son adultos, estudiantes, trabajadores y tienen la responsabilidad laboral y los lunes hay muchas actividades que programar durante la semana en el trabajo. Para dar ese equilibrio a la actividad independiente se sugiere pues el día martes en un horario después de laborar y que se junten en el campus en otro lugar o se reúnan bajo una plataforma electrónica como el Blackboard Collaborate o el Zoom para un trabajo en equipo. Trabajar en equipo acrecenta las posibilidades de tener éxito para lograr los objetivos académicos y las metas trazadas. El curso de control de calidad se compone de 4 unidades de aprendizaje que están divididas en trabajos a lo largo de las 7 semanas. En los apartados de avisos del curso está publicado el contenido y las agendas a seguir para las entregas de actividades y todo lo relacionado a la asignatura. ¿Sí? Veremos herramientas básicas de control de calidad, procesos de control estadístico, análisis del proceso y variación y herramientas innovadoras para el análisis de calidad, cumpliendo con el objetivo que tiene la asignatura, que es que ustedes sean capaces de aplicar diferentes herramientas para analizar variaciones en procesos productivos o procesos de servicios, aplicando el control de calidad de una manera innovadora, planificada y responsable. ¿Sí? Como herramienta de apoyo, estimados alumnos, nosotros vamos a ampliar el software de Minitab. Ahí les pido que de favor ustedes se presenten con su laptop, su tableta, y si no cuentan con el software, bueno, yo los voy a apoyar para que bajen un demo de la página de Minitab. Este demo tiene un mes de duración y podrán hacer uso de esta herramienta para potencializar sus conocimientos, capacidades y habilidades. Minitab es el software internacionalmente más empleado para estadística en la industria manufacturera o de servicios. Muchos de ustedes quizás ya lo estén empleando. Si esto es correcto, bueno, toda su experiencia será muy importante para compartir estas experiencias con los compañeros y enriquecer nuestra experiencia. ¿Sí? Todos mis datos están publicados en los avisos, ¿sí? Mi teléfono, mis correos para que se puedan comunicar. Una de las nuevas modalidades de mejora en la educación en línea, la educación blended en el modelo educativo de UVM es el uso de la herramienta Blackboard Collaborate, que es la plataforma o aula virtual dentro de la plataforma y que nos permitirá interactuar. Nosotros tenemos que hacer uso de esta herramienta de manera obligatoria una vez por semana y en la primera sesión presencial nos pondremos de acuerdo en el día y hora para tener las reuniones y esto permitirá a su vez que podamos interactuar más para disipar o aclarar sus dudas. Les pido que hagan uso
de las herramientas como el foro de dudas por unidad que se encuentra en la plataforma para que me comenten cualquier situación y yo pueda disiparles. El calendario está publicado para las entregas de los trabajos y actividades que establece el programa educativo en la plataforma, ¿sí? Y que lo podemos ver, ¿sí? Qué actividades de las que conforman se deberán entregar. Está en la unidad 1 el foro de discusión, cuadro sinóptico, una actividad automatizada, ejercicios y los proyectos integradores. Hay presentaciones, ejercicios, mapas conceptuales, proyecto integrador etapa 2 y actividad automatizada hasta la entrega final del proyecto, ¿sí? Procurando tratar de cumplir la agenda que ustedes se planteen de manera independiente y poder facilitar la revisión y retroalimentación de manera efectiva. Les deseo la mejor de las suertes en este curso y recuerden que estamos para dar la atención en todo momento. Muchas gracias, estimados alumnos, y nos estaremos viendo.